tiene que reconocer como estratos y capas. Entonces, cuando creen su archivo de AutoCAD y de DW y de DXF que está aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer para que a la hora de importar no tengan ningún error? Acá tienen ya el dibujo. Claro, ustedes al inicio han tenido que dibujar pues, una polilínea, ¿no? Y lo han tenido que hacer en una capa cero, en la capa que ustedes creen. ¿Ya? Pero miren, después lo que yo hice fue redibujar encima, ya con una polilínea, dibujar todo el contorno, ¿no? Todo el contorno y lo puse en una capa que se llama externa, ¿no? O sea, todo el contorno de esta sección lo dibujé así en una polilínea y se llamó capa externa. Esto para que el slide pueda reconocer la capa exterior. Y después todo lo que está dentro, miren, esta línea y el muro de contención como tal, que parte de acá, que parte así, hasta arriba, lo he puesto como una capa que se llama material. Nada más. Seguramente ustedes, como yo al inicio empecé a dibujar, ¿no? El contorno, ¿no? Pero ya después yo creé una copia, ¿no? Al dibujo y ya lo redibujé y solamente he dejado en el dibujo este contorno que se llama externa y el otro que se llama material. Nada más. Entonces, si ustedes hacen de esta manera, a la hora que importen al slide, ya les va a salir, ¿no? Solamente tienen que crear esta capa así y después así. Claro, yo he visto que algunos lo han dibujado todo, ¿no? Digamos para que no evitar errores en el programa, yo creo que mejor lo dibujan de acá. ¿Por qué? Porque esto va a ser como un estrato más. Entonces, recuerden, esta es la capa del contorno que se llama externa y esta es la capa interior que se llama material. Y cuando hagan el importar, les va a salir esto. ¿Ya? Ahora miren, para avanzar, ¿qué más se sigue acá en el programa? Acá hay una ventana que se llama Properties, para poder definir lo que son los suelos. Como hemos visto, en el ejemplo hemos estado trabajando con 3 suelos, suelo 1, suelo 2, suelo 3, y estos son los datos técnicos, ¿no? Función, cohesión. Este programa, como trabaja con el modelo MIRE, trabaja con el modelo Moore-Koglou, te pide estos datos. Por ejemplo, acá te pide cuál es el dato de la cohesión. Por ejemplo, para el suelo 1, la cohesión es 0 y el ángulo de fricción es 32. Luego ponemos 0 y el ángulo de fricción es 32. Aquí también te habla de que la densidad de este suelo 1 era 1.7. Bueno, como esto está en kilonewton por metro cúbico, no vamos a ponerle toneladas, vamos a ponerle kilómetro que sería 17. Entonces ahí, por ejemplo, tengo los datos ya del suelo 1. Igual hago para el suelo 2. Suelo 2. Ahora, según el ejemplo que ya habíamos hecho, tenemos una cohesión de 10 toneladas metro cuadrado, 1 tonelada metro cuadrado, que vendría a ser 10 kilonewton metro cuadrado. Pues una fricción de 28 y una densidad de 1. Aquí vamos a ponerle cohesión 10. Recuerden que la unidad, esta está en kilopascales y es kilonewton metro cuadrado. El ejemplo que lo hemos estado resolviendo es toneladas metro cuadrado, hay que convertir. O sea, para pasar de toneladas metro cuadrado a kilonewton, tiene que convertirlo. Eso es lo que estamos haciendo. El ángulo de fricción es 28, ponle acá 28, y la densidad, que en este caso era 1.8, que convirtiendo sería
aproximadamente 18. Suelo 3. Suelo 3. Acá, este suelo también, ¿no? Miren. Miren, acá hay un tema. Acá hay suelo 3 y hay cimentación. Entonces aquí vamos a tener que hacer una modificación. Entonces, vamos a borrar todo esto. Acá hay un suelo más, que era cimentación, no habíamos olvidado. Le vamos a crear uno más que ahora sea la cimentación, ¿no? Simplemente es dibujar una línea más, ¿no? Ya, ahora lo grabamos y tenemos que otra vez. ¿Y creamos un nuevo layer o...? No, sobre la misma capa que es material. Ok. La reemplazamos, o sea, lo mismo, pero ahora hay que crearle una línea más porque había cimentación, eso es lo que nos hemos olvidado. Pues ahora que hacemos esto, podemos importar, importamos esto y ahora sí le va a salir. Ahora sí va a ver la capacidad. Entonces ahora vamos a ver de nuevo, suelo 1, que es 7, cohesión 0 y de 32. Suelo 2, este vendría a ser cohesión 10, fricción 28, peso específico de 1,8 que vendría a ser 18, ¿no? Suelo 3, que vendría a ser este suelo, miren, 2 toneladas metro cuadrado vendrían a ser 20 kilonewton metro cuadrado. Kilopascal, aproximadamente. Fricción 20 y la densidad que era 10. Lo mismo datos. Y uno que era cimentación. La cimentación que nos tiene 30, 2.5 y vamos a poner 30, 2.5 en vez de 25 y el ángulo de fricción que es 30. 30. ¿Ya? Entonces miren, este es el suelo 1, ¿está bien? Para ustedes asignar los suelos simplemente tienen que hacer un clic derecho, ¿no?, sobre la capa y acá le ponen Assign Materials y acá le podemos poner suelo 2. A esta dan clic derecho sobre el mouse, viene Assign Materials, suelo 3, y este también Assign Materials, pone cimentación. Entonces miren, ahí van pintando ya los estratos. ¿Qué le falta? El concreto. El concreto, digamos que no es un material geotécnico, no es un suelo, por ende no tiene cohesión, no tiene fricción, o sea, es concreto. Sin embargo, vamos a asumir unos datos para colocarle algún material, ¿no? Entonces, en el concreto, generalmente, ¿cuál es el peso específico del concreto? 2.4 toneladas metro cuadrado, vamos a darle 24. La cohesión del concreto no hay una cohesión, pero sabemos que es un material muy compacto, ¿no? Va a tener pues una cohesión altísima, ¿no? Acá le podemos poner, si no, 100 kilopascales. Y la fricción también, o sea, la fricción también va a ser alta, ¿no? Porque estamos hablando pues de un material bastante duro. Inclusive hasta la cohesión podría ser como una roca, inclusive, ¿no? Podemos poner hasta 500. La cosa es que es un material súper resistente, ¿no? Estos valores los estamos ahorita asumiendo
con un criterio de decir que este es un material que es súper resistente. Entonces miren, aquí ya tengo el modelo. Lo voy a grabar. Y acá le vamos a poner muro de contención. Yo tengo ahí un muro de contención. ¿Ya? Muro de contención. ¿Qué es lo que vamos a calcular acá? La estabilidad global, para ver cuál es el factor de estabilidad global de este muro. Para esto, miren, el programa Slide tiene unas opciones para hacer la búsqueda. ¿Ya? Sí, y va a aplicar estos métodos que les estoy diciendo acá. ¿Ya? Va a aplicar estos métodos. Entonces acá hay una opción que dice Surface. Y va a haber opciones de superficie. Entonces aquí el programa va a calcular, dice tipo de superficie, circular y no circular. Vamos a calcular una circular. Podemos ponerle la opción de que el programa busque aleatoriamente con grilla o una opción que dice slow. Vamos a ver estas dos primeras para ver la diferencia. Le vamos a ponerle acá y ponemos esta calculadora que dice cómo. Entonces ahí el programa, miren, me va a calcular un factor de seguridad. Una vez presionado esta calculadora, aquí al costado hay una que está en dice interpretar. Entonces miren, el programa Slide ha calculado una serie de superficies de falla, pero finalmente está mostrando cuál es la superficie de falla más crítica, o sea, por dónde es que se puede generar una superficie de ruptura, ¿no? Ya va a fallar el muro, pero nos estamos olvidando de una cosa más, la sobrecarga. Acá en el ejemplo teníamos que arriba iba a haber una sobrecarga, ¿no? Entonces, para dibujar esa sobrecarga, aquí tenemos que ir a una opción, acá es loading, y podemos poner agregar superficie distribuida. Se abre esta ventana y le tenemos que poner la magnitud. En este caso son 2 toneladas, que debería ser 20 kilopascal. Y aplicamos dónde va a estar la sobrecarga, que vendría a ser esta. ¿Dónde es? Loading, agregar superficie distribuida, agregar, y acá le pongo 20. Estamos hablando de una magnitud de 2 toneladas por metro cuadrado, que vendría a ser lo mismo que 20 kilopascales. Entonces miren, acá ya agregué la carga. Grabo y vuelvo a calcular. Entonces miren, el programa Slide, la ventaja que tiene este software es que te hace un montón de superficies de falla. Te hace varias superficies de ruptura. Que finalmente esto es lo que pasa cuando uno quiere calcular este mecanismo, ¿no? Uno no sabe dónde puede ocurrir. Para poder calcular esta superficie de falla por abajo. O sea, que pase por el talud, pero que también corte el suelo. Entonces, el programa Slide ayuda a buscar un montón de superficies, no todas estas líneas verdes, azules, son superficies de falla que el programa toma. Y el programa aplica el método de Dovelas, ¿no? ¿El método de Dovelas no lo han visto? ¿El método de Dovelas? ¿No? ¿Del suelo 2? Sí se ha visto. Pero ¿con quién? ¿Qué profesor fue el que enseñó? Ah, ustedes llevaron seguro que con Marco. Ah, bueno. Claro, bueno, sí, pues ahí hay una diferencia.
Algunos profesores enseñan un método, el otro no, pero bueno, pero al final ya lo estamos volviendo a ver, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Bueno, en principio estos son temas que se ven también a nivel de posgrado, o sea, son temas que se estudian también a nivel de posgrado, pero obviamente con un nivel ya mayor de análisis. Esto que yo les estoy mostrando, ¿no? Es para que ustedes... ¿Quién quiere acá? ¿Qué han firmado ahorita? Sí. Ingeniero, una consulta para... Ingeniero, una pregunta. Para Sí. hacer el 2.131 de arriba, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo? El 2.31... ¿Cómo hizo eso? Ya, miren. Ya cuando el programa está cargado, hay una opción que dice acá Surface Options, o sea, opciones en el que el programa va a buscar. Simplemente acá yo lo he dejado en esta opción que dice una búsqueda aleatoria, o sea, una búsqueda automática. Dejar que el programa lo busque. Entonces, pongo OK, recuerden acá, opción de superficie, y aquí en la calculadora, con calcular. ¿Sí? Y el programa ha corrido y el programa ha calculado de una manera aleatoria. Es como para ver, ¿no? O sea, ese es por donde, miren, ese es por donde se está generando una superficie de corte por detrás del muro de contención. Los muros de contención, técnicamente, también fallan de esta forma, ¿no? Recuerden que las fallas de un muro de contención principalmente son estas cuatro: deslizamiento, el volteo, la capacidad de carga y también la falla global. Estas son las cuatro tipos de fallas principales como un muro de contención puede fallar. Y los cálculos que estamos haciendo, que hemos hecho en el taller, ¿cuáles son? La hoja de cálculo que hemos hecho. Hemos calculado el factor de seguridad al deslizamiento y al volteo. Bueno, también hemos dicho que tienen que calcular la capacidad de carga, ¿no? Aplicando las consideraciones ya para capacidad de carga, ¿no? Tienen que calcular eso también, ¿no? Y finalmente el muro por estabilidad global, ¿no? Entonces esto ustedes lo tienen que calcular, ¿no? Claro, para el taller, miren, si revisamos el taller, no se les está pidiendo la falla global, porque bueno, ya son métodos que tendríamos que hacer pues en el ISO, en el expendio, pero ya eso no se hace en este curso. Pero sin embargo les estoy mostrando que también se tiene que hacer. Entonces ustedes ya en el taller lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Tienen que calcular, como les digo, tanto el deslizamiento de volteo y la capacidad de carga, ¿no? Ahora, este es para el taller 1, miren. Ahora ya ustedes tienen que hacer el taller 2. Y ahora vamos a ver qué es lo que tienen que hacer en el taller 2. El taller 2 se basa en aplicar, digamos, lo mismo, pero ya utilizando lo que son los criterios de confiabilidad, ¿ya? En el aula virtual, yo les he colgado dos papers que ustedes ya tienen que leer.
permitió explicar un poco más detallado. Porque con eso ustedes tienen que resolver en el aula virtual ya les he colgado el paper. Ahora, si entramos al aula virtual, el día de hoy les he colgado estos dos papers que ya ustedes tienen que leer, ¿no? Ya la próxima clase vamos a tener que ver ya la parte teórica más foto, pero ustedes tienen que leer estos papers. En resumen, ¿de qué cosa trata? Este primer paper habla del factor de seguridad y la confiabilidad geotécnica en la ingeniería. Es un paper muy interesante, ustedes lo tienen que ya estudiar, porque te abre un panorama un poco más amplio, sobre todo desde el punto de vista de las incertidumbres que existen en los diseños, ¿no? La incertidumbre es algo que existe siempre en lo que es ingeniería, sobre todo cuando no se conocen con precisión lo que son los parámetros que gobiernan el diseño. Un suelo, digamos que es un material muy variable, más aún cuando estamos hablando de el diseño de un muro de contención o una cimentación. Entonces, si estamos diseñando un muro de contención, y nos dan los parámetros geotécnicos como la fricción, la cohesión y la densidad. Si hacemos un concepto determinista, que es lo que hasta ahora hemos estado aplicando, simplemente estamos asumiendo de que el suelo tiene estos parámetros, que son parámetros unitarios, o sea, un parámetro único. Sin embargo, en la realidad, los parámetros del suelo no son parámetros fijos, son parámetros que pueden variar. Entonces, generalmente se habla de rangos, inclusive. Por ejemplo, la fricción puede variar de 28 grados a 32 grados. La cohesión puede variar de 0 a 5 kilopascales. Igual la densidad, ¿no? La densidad puede variar de 1,8 a 2. Nada mejor. Entonces, los suelos no son materiales que tengan que tener un valor chico, solo tienen variabilidad. Entonces, lo que ustedes tienen que ya leer este paper es para poder comprender esta teoría y que podamos ya aplicarla en el taller 2. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que es una metodología que se llama la metodología de la serie de Taylor, ¿no? En el que se muestra que para el diseño de un muro de contención, asumiendo esta metodología, los datos como la fricción, la cohesión y la densidad van a tener parámetros de variabilidad. Y en el paper ustedes van a encontrar un parámetro que se llama el CV, que es el coeficiente de variación.
¿Qué es un parámetro estadístico? ¿Qué es un parámetro estadístico? Que te indica cuánto es la variación que cada parámetro tiene. Y se va a describir que, por ejemplo, cuando uno se hace el diseño de un muro de contención de concreto, por ejemplo, puede tener, hace el cálculo y le va a salir un resultado. Pero si cambia un parámetro, sea la fricción, la fusión, cambia algún parámetro en el diseño, el factor de seguridad puede cambiar. Entonces es introducir también dentro de esta una metodología de sensibilidad para ver qué incidencia tendría en el diseño del muro si yo le cambio algún parámetro. Entonces, ¿cuál era el objetivo del taller 1? Que ustedes hagan la hoja de cálculo. Para que cuando lleguemos ya a este tema, ustedes ya tienen la hoja de cálculo hecha. Y a la hora que ya hagan estos cambios, que lo vamos a tener que hacer, ya veamos, por ejemplo, ya acá tenemos, miren, un factor de seguridad de 1.62. ¿Qué pasa si yo le cambio acá a la... A ver, este es el deslizamiento, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio al peso específico de la cimentación? No le pongo 25, no le pongo 30, le pongo 25. A ver. Y la cohesión también le cambio a 0. Mire, su factor de seguridad mide cuánto bajó, ¿no? Pero este es un método en el cual se analiza también por cada cambio, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cambio la fricción? 25 y le dejo la cohesión igual. Bueno, todavía sí bajó hasta 1.42, ya no es aceptable, pero está muy cerca. Y ahora, ¿qué pasa si le dejo la fricción y le bajo la cohesión? Vamos a hacer. Aquí miren, ¿ves? El factor de seguridad bajó. Entonces, este método también ya de confiabilidad trata de analizar justamente cuál sería la sensibilidad de hacer estos cambios. Entonces, lo que van a hacer ahora ustedes, que ya lo tienen que ya hacer para elaborar el segundo taller, es leer el paper. Ustedes tienen que leer el paper para poder entender esta teoría y que en base a esta teoría podamos aplicarlo ya en el segundo taller. Entonces, el paper ya lo tienen, para la próxima semana ustedes ya tienen que haber leído el paper, porque este trabajo lo vamos a dejar también ya de acá para 2 semanas más. O sea, este trabajo tiene que estar para el parcial. Ahorita estamos en la semana 6, el parcial es en la semana 8. Sí. Entonces, hoy día se ha entregado el taller 1, ¿no? Entonces, este trabajo lo tienen que hacer para ser entregado para la semana 8. O sea, nosotros tenemos que acabar ya la mitad del curso habiendo hecho estos 2 talleres. Esto va a tardar mucho tiempo. Lo único nomás que tienen que hacer es ya, la tarea es leer el paper ahorita, leer el paper, comprender la metodología. Que sus hojas de cálculo que estén haciendo, ¿no? O sea, bien, probablemente vamos a tener que corregir, ¿no? Ya, si hay algunas cosas que corregir en su hoja de cálculo, se corrige. Pero ahorita, para poder hacer el segundo taller, que ya va a ser para 2 semanas, de aquí a 2 semanas, ya tienen que leer el paper. Que ya gran parte del trabajo ya lo van a tener hecho, porque ya haciendo la hoja de cálculo ya es prácticamente el trabajo, ya es solo aplicar el método de Taylor y hacer algunos cálculos adicionales. ¿Cómo? No es iterar, es simplemente ir cambiando los valores y ir apuntando los resultados, ¿no? Pero por ejemplo, miren acá en el paper le va a aparecer ya, por ejemplo, los datos de coeficientes de variación, ¿no? ¿Qué cosa es el coeficiente de variación? Tiene que leerlo todo. ¿Para qué? Para poder entender lo que dice acá, ¿no? Normalmente en este paper van a haber cosas que digan coeficiente de variación, ¿no? Normalmente algunos digan, ¿qué es eso? En el diseño de estadística lo recordarán. Entonces,
ahorita la tarea que tienen que hacer es primero estudiarse el paper y ya el trabajo 2 lo tenemos que dejar de acá 2 semanas que ya viene pues un parcial. Pero ingeniero, ¿podría dejarlo como para el domingo? O sea, nosotros tenemos parciales de lunes a sábado. Ah, sí. Porque vamos a estar muy cargados. O el lunes. Claro, ya bueno, tenemos que ver en un espacio para que entregue. Porque, ¿cuándo es el parcial? O sea, estamos en... Parcial de cimentaciones. O sea, nosotros estamos ahorita en la semana 6, ¿no? Sí, Ya, la semana de parcial es cuando es el 22. es el parcial de cimentaciones, miércoles 17. Ah, el 15. Sí. O sea, puede ser. Tendría que ser para el 21, ¿no? Ah, el 15. Sí. Es un problema de viaje. Déjeme ver. Ajá. Para el 21, 22. Claro, tendría que dejárselo para el 21, ajá. 22, Sí, 21, 22. O sea, el parcial de cimentación es cuando yo pensé que era el 25. No, el miércoles 17, parcial de cimentaciones. Pero a partir del lunes 15 hasta el sábado 20 es parciales. Ya, entonces, este trabajo lo dejaremos pues para el... Sí, puede ser entre el 21 o 22, para que lo entreguen esos días, para que ya cierren, ¿no? Y bueno, la práctica 1 también tenemos... Este lunes, el lunes 8. De ayer vence día. Ahora, nos va a faltar una PC2 también ahí. Nos va a faltar una. Entonces, mire, la próxima semana le voy a entonces a tomar un cuestionario que lo voy a poner también en el aula virtual para que sea como una práctica 2. Pero no va a ser tipo cuestionario. ¿Ya? Tipo cuestionario para que. Virtualmente. Es un cuestionario, ustedes han hecho cuestionarios, ¿no? Sí. Pruebas tipo cuestionario en el aula virtual. Ya. Así lo voy a dejar, pero esto va a ser el próximo fin de semana. O Se va a sea, hacer un cuestionario, ¿no? Lo que ustedes tengan que ver. ¿Ya? o sea, ingeniero, vimos el próximo sábado. Claro, Como, ¿a qué hora? ¿O en la noche? Sí, no, o lo puedo dejar abierto el domingo para que ustedes lo hagan el domingo. Sí. Tengo un horario que no se haga el tiempo. Ah, ¿dónde la madre? Bueno, escucha, les está cruzado, ¿verdad? Día de la madre con parcial, ¿no? El día siguiente. Bueno, no va a haber más tiempo.